Ahora vamos a ver los samaritanos. Los samaritanos en esta lección lo da, pero ampliamente y bien claro. Ahora vamos a conocer. Todo el mundo habla de los samaritanos. Sí, se habla, pero no sabemos en realidad quiénes son los samaritanos, de a dónde salieron y cómo se formaron. Así es. Y muchos me dicen, los samaritanos son judíos. Acá lo vamos a ver. Acá nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el evangelio que relata con más detalle el ministerio de Perea? Y ese es Lucas, el cual vamos a tratar hoy día. Lucas, en el 2 dice, en Lucas 9, capítulo 9, del 51 al 53, ¿quién le encuentra primero, por favor, para poder leer? Lucas, capítulo 9, 51 al 53. Y la palabra de Dios dice, dice lea así, nomás, hermana, lea. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ajá, amén. Amén. Entonces la pregunta sería, según el versículo 51, ¿Jesús hacia dónde iba? A Jerusalén. Claro, a Jerusalén. Ujú. Y en la B dice, ¿por qué mandó Jesús mensajeros delante de él? El Señor siempre mandaba a alguien primero. ¿Para qué? Siempre mandaba el Señor a preparar. Acuérdate que en la Santa Cena, cuando Él mandó para que vaya a los altos, fue para preparar la Santa Cena. Pero aquí la respuesta sería para preparar su llegada a Jerusalén. Para preparar su llegada. O sea, cuando va a llegar el Señor, entonces van a anunciar primerito que Jesús va a ir. Y la gente se iban a llegar a una multitud, por eso iba a preparar su llegada. Entonces, ¿y cómo reaccionaron los de la aldea? Los de la aldea eran samaritanos. ¿Por qué? Porque estaba en su territorio. Entonces, nuestro Señor estaba descendiendo ¿de a dónde? Estaba descendiendo de la provincia de Galilea. Y para ir para abajo, a Jerusalén, tenía que pasar por el territorio de Samaria, por la provincia de Samaria. Y así es como envía el Señor su mensajero y llegan a una aldea y los samaritanos lo ven y lo reconocen porque hay ciertos vestidos los cuales lo identifica y le dice, ¿dónde van? Porque generalmente pues el que iba a pasar por ahí iba a ir a Jerusalén a orar. Por eso le hace esa pregunta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? No lo recibieron. No quisieron recibirlo. Lo rechazaron. No quisieron recibirlo. No le dejaron pasar. ¿Y por qué? Dice. ¿Y por qué? Dice. Ya en el versículo 53 nos dice ahí. Porque iban a Jerusalén, pues. Porque iban a Jerusalén. Todo aquel que iba a Jerusalén lo rechazaban. Entonces tenía que volverse atrás. Tenía que ir por otro camino. Y así fue. Entonces, vamos a seguir adelante. El Evangelio de Lucas presta especial atención a los contactos de Jesús con los samaritanos. Vemos esto en las muchas referencias que Lucas hace de ellos. Le pregunta, ¿cuál de los siguientes versículos en Lucas se refiere a los samaritanos? Ahora vamos a ver a los samaritanos. Tenemos en Lucas 9:46. 9:46.
Y el número 946 dice así: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. No es. Vamos a ver 952, y el 952 nos dice lo siguiente: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Entonces sí, esa es la correcta. Entonces, todo aquel que se refiere al envío es el correcto, porque la pregunta está, pues, lo que dice: ¿cuáles de los siguientes versículos en Lucas se refieren a los samaritanos? O sea, al encuentro de los samaritanos. Si leemos Lucas 10:17, nos dice así: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No dice nada del samaritano, entonces no lo es. Y cuando vemos en la de Lucas 10:33, y nos dice así, Lucas 10:33, pero un samaritano que los iba de camino, vino acerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. ¿Trata de un samaritano? Correcto, sí lo es. Sí lo es. Y vamos a ver 17:11. El 17:11 dice así: viendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Correcto? Está bien ese 30. Ahora, del capítulo 17, del 15 al 19, dice así: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanada, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Ya encontró? Samaritano. Sí lo es. Pero vamos a ver. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete y te... Miren cómo, escuchen, miren bien, en el versículo 18, cómo el judío lo trata con la siguiente palabra. El 18 dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Qué había pasado ahí? Acuérdense que el Señor, cuando se le acercó 10 leprosos, el Señor le dijo: vayan, le dijo. Y conforme iban, se iban limpiando. De los 10 regresó uno nomás. Entre ellos habían que un extranjero. ¿Y a quién le decía extranjero? Al samaritano. Todo judío le decía extranjero al samaritano. Por eso él volvió para darle gracias a Dios. Y de ahí es la expresión: ¿cómo no fueron 10? ¿Los otros dónde están? Solamente este extranjero vino. O sea, los judíos trataban a los samaritanos de extranjeros. Y vamos a ver más adelante por qué le dicen extranjero. Ahora, estamos... Ya vieron, Lucas, la F está correcta. Dice: es triste ver que los samaritanos rechazaron la cariñosa preocupación de Jesús. Esta actitud hostil requiere mayor explicación. Necesitamos algo más de la historia de Israel. Una forma de aprender esta historia es verla como en diapositivas. Recuerda estos dibujos en la genealogía del libro 1 que muestran hechos del tiempo del rey David. Miren la escena 1 en la pantalla. Ahí le vemos al rey. Y el segundo. Aquí está David. Y acá vemos a Salomón, su hijo. Y vamos a ver. La A dice: ¿qué le ha pasado a David? Ha muerto. Porque ahí dice en la escritura, ahí, ha muerto ahí. Ahí dice: David está muerto. Y le dice: viva Salomón. ¿Por qué? Porque le está sucediendo. ¿Quién? Su hijo. ¿Quién? Salomón. O sea, ¿quién reina en su lugar?
su hijo Salomón. O Salomón. Claro. Vuelvo a mirar la filmina escena. 2. Después de la muerte del rey Salomón, ¿qué hijo reinó en su lugar? Salomón. Acuérdense, el hijo de Salomón se llamaba Después Roboam. del rey Salomón. Ajá, Roboam. Así es. Según Mateo 1, del 6 al 7, ¿cómo se llaman los primeros 2 descendientes del rey David? Se llama, es Roboam y Salomón. Entonces aquí hay un error acá. Roboam es el hermano de Salomón. Por eso dice ahí, según Mateo 1, ¿cómo se llaman los primeros 2 descendientes del rey David? Fue Roboam y Salomón. Acuérdense que Roboam quería el reinado. Pero eso es otra historia. Y tuvo que morir Roboam, porque le estaba confabulando contra Salomón. En el 7 dice, indique las oraciones correctas. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? David era el hijo de Salomón. ¿David era hijo de Salomón? No. No, era el papá. Claro. Entonces no es correcta. La B, ¿Salomón era el padre de Roboam? Acá. No. Acá se contradice. De nuevo. Eran hermanos, pues. Si era hijo. No. Porque el primer hijo lo tuvo con la reina Saba. Mire el 5. Mire el 5. La pregunta 5. Vuelvo a mirar la filmina escena después de la muerte del rey Salomón. Después de la muerte del rey Salomón, ¿qué hijo reinó en su lugar? ¿Qué hijo? Entonces, Roboam era hijo de ¿quién? ¿De Salomón? De Salomón. De Salomón, no eran hermanos. No eran hermanos. Lo dicen en la pregunta 5. Lo dice en la pregunta 5. Ya, claro. Claro. El 6 dice, ¿cómo se llamaban los primeros 2 descendientes del rey Salomón? Claro. Claro. Primero estaba Salomón y después estaba Roboam. Claro. Ya, entonces la B sí es correcta, la oración. Salomón era el padre de Roboam. Está correcta. Ahora dice, Moisés vivió como 3000 años antes de Cristo. Moisés. Falso, no fue. Ni siquiera Abraham. Abraham antes de Cristo fue 2000 años. Entonces, falso. No es una oración correcta. Dice, David vivió como 1000 años antes de Cristo. Exactamente. David vivió 1000 años antes de Cristo. Correcto es. De Salomón. La E dice, David era el padre de Salomón. ¿Fue el papá de Salomón? Claro. Así es. Sí. Sí, pues, sí, así es. La F dice, Roboam era el nieto de David. Sí, claro. Sí, pues, sí. Porque Roboam era hijo de Salomón y Salomón era hijo de David. Por lo tanto, el nieto fue Roboam. Abraham vivió como 2000 años antes de Cristo, correcto. El 8 dice, el que construyó el primer templo en Jerusalén era el hijo de David, claro, Salomón, y padre de Roboam. ¿Quién construyó el primer templo en Jerusalén entonces? Salomón. Hermano,
quisiera hacer una aclaración acá. La pregunta es, ¿por qué David no hizo el templo? Porque David tuvo muchos bienes, juntó muchos oro, madera y piedras preciosas. Y le dijo al Señor que quería construir su templo de Dios. Pero el Señor le habló y le dijo, no, tú no vas a construir. Lo va a hacer tu hijo, le dijo. ¿Y en razón de qué? En razón de que miren cómo Dios es celoso. ¿Por qué? Porque David tenía manchado la mano de sangre. David tenía manchado el mano. ¿Por qué está manchado el mano? Porque él iba a combate. Como rey iba adelante. Y antes de ser rey ya peleaba, no peleó con Goliat. Claro. David peleó con Goliat. Entonces tenía la mano con sangre. Pero no sangre injusta, no, era justa. Pero el Señor no quería que quien le construyese que tenga sangre en la mano, que haya peleado y haya derramado sangre. Entonces, ¿qué pasó? Salomón no lo tuvo. No lo tuvo. No se nota aquí que Salomón fue a combate, no. Jehová Dios, le dio la sabiduría. Y no solamente eso, todos los reinos del costado y de lejos iban a ¿qué? A prestarle ¿qué iban? Se humillaban ante él, colaboraban contra él, le regalaban cosas, oro, objetos preciosos, de tal manera que el Señor lo bendijo a este hombre Salomón, que todas las naciones alrededor, Salomón no tuvo la necesidad de combatir y salir adelante, de estar al frente de su ejército. Y eso que tenía un ejército poderoso, muy poderoso. Era el ejército más grande que había ahí. ¿Pero qué? Todos los reinos que estaban alrededor tuvieron mucho temor ante el reino de Salomón. El ejército judío no tuvo la ocasión de pelear como cuando estuvo con su padre David, que tuvo que abrirse camino y luchar muy duro. Pero cuando asumió Salomón, Dios le dijo, ¿qué es lo que quiere? Le dijo, todo lo que tú me pidas, te lo daré, le dijo. Pero Salomón fue humilde de corazón, no le pidió solamente una cosa. Salomón le pidió al Señor que le dé sabiduría para poder administrar su reino poderoso y extenso. Nada más quería él. Entonces a nuestro Señor le agradó su respuesta y le dijo, por cuanto no has pedido nada para ti. Él no pidió larga vida, él no pidió que esté en la cumbre, que había mucho tiempo. No pidió nada para él. Solamente le pidió sabiduría para poder administrar al pueblo judío. Y Dios le permitió y le dio todo lo demás. Por eso las naciones que estaban a su costado, ¿qué pasaba? Tenían temor, tenían miedo. Miedo. Venían como buenos amigos y como dice, le pasaban la franela. ¿Quién puso ese temor? Fue el Señor el que le puso ese temor. Hasta el pueblo de Egipto le tuvo temor. El pueblo de Egipto tuvo temor. ¿Por qué? Porque el faraón vino ¿a qué? A ofrecerle su hija para emparentarlo. Y Salomón cayó en ese ofrecimiento porque se casó con la hija del faraón. Vamos a ver, ¿qué dice Moisés? Esa es una pequeña historia que es bueno saber.
Dice así, volvamos a la filmina. Estas son las fronteras del reino de David y Salomón. Ahí vemos nosotros, 800 kilómetros de largo. En tiempo de David, las 12 tribus de Israel formaban el Reino Unido. Las 12 tribus se llamaban Reino Unido. Pero hay que aprenderse este pedacito que está ahí. Reino Unido de Israel, bajo Salomón. O sea, cuando tuvo Salomón en el reino como rey, Israel solamente era un país, una nación. ¿Cómo se llamaba? Reino Unido de Israel. Ese es el nombre. Reino Unido, ¿cuál es? Pero vayan a ver cómo se divide después. Ya. Este Reino Unido se fortaleció mucho más con Salomón. Observen su frontera arriba en la pantalla. Roboán vivió en el año 900 años antes de Cristo. David era el 1000. Después de David, Salomón. Después de Salomón, Roboán. Y Roboán asumió el poder 900 años antes de Cristo. Aproximadamente. Fue un mal rey, dice. Y las 10 tribus del norte se rebelaron y eligieron su propio rey. ¿Cuántas tribus eran al comienzo con Salomón? 12. 12. 12. Pero cuando asumió el reino, Roboán se dividió. Se dividió el reinado del norte y del sur. ¿Y por qué se dividió? Por este rey Roboán inexperto que escuchó los consejos de quién? De la juventud y no de los ancianos que con sabiduría le estaban dando. ¿Cuál era eso? Le voy a hacer para que usted, le voy a contar para que ustedes puedan comprender mejor. Eran las 12 tribus. Bueno, Como estaban los 12 tribus, llegó Roboán y cuando murió Salomón le dijo, el pueblo le dijo, se presentó ante el rey los oficiales, los encargados, los valientes oficiales, y le dijeron pues que le baja impuesto, que le era mucha carga. Entonces le dijo, ya bueno, yo lo voy a contestar en 3 días. Y se fueron. ¿Y qué pasó? Roboán, el hijo de Salomón, se fue al consejo de los ancianos y consultó, ¿qué hago? Le dijo. Y Roboán le dijo, miren señor, el pueblo ya está cansado y es necesario bajarle los impuestos para que puedan vivir mejor y que el pueblo se extienda con alegría y con gozo. Ese sería nuestro consejo. Entonces, al día siguiente, Roboán, ¿qué hizo? Fue a pedir consejo de los jóvenes. ¿Y qué hizo los jóvenes? El consejo que le dio a los jóvenes fue y le dijo, ¿cómo es posible que te pidan que rebaje los impuestos? No, al contrario, dóblalo, al doble. Dóblalo. Y el que no quiere, su castigo. Entonces, tenía 2 consejos. ¿Y cuál escogió Roboán? Como él era joven, y cuando vinieron por la respuesta del pueblo de Israel, el consejo que le dio fue de los jóvenes. Como están viniendo para que le baje los impuestos, y el rey le dice, no lo voy a bajar, lo voy a subir. Entonces el pueblo de Israel, ese pueblo que se llamaba el Reino Unido de Israel, se rebeló. 10 tribus se juntaron y dos siguió a Roboán. 2 nomás. Ahora lo vamos a ver. Esta historia le estoy contando para que puedan comprender mejor. Ahora, este Reino Unido se fortaleció más. Observe su frontera arriba en la pantalla. Roboán vivió
en el 900 años antes de Cristo, aproximadamente. Fue mal rey, dice, y las 10 tribus del norte se rebelaron y eligieron su propio rey. No era de la casa de David el rey que estaban, ¿qué? Eligiendo. No era. Y se proclamaron reino de Israel. Ya quitaron la palabra unido. Al comienzo era Reino Unido de Israel. Ahora solamente Reino de Israel. Al sur, las 2 tribus restantes permanecieron fieles a la casa de David, o sea, a Roboam, y constituyeron el reino de Judá. Este es muy necesario aprender para saber de dónde salen los samaritanos. Ahora, la 9. La pregunta es lo siguiente. ¿En qué año se dividió el Reino Unido? Justamente se dividió en el tiempo de Roboam. Y el tiempo de Roboam era 900 años antes de Cristo. Así es. Así está escrito también. La A minúscula y la C mayúscula, que viene a ser la C de Cristo. B. En el tiempo de cuál rey se hizo la división. Lo acabo de decir, Roboam. Roboam. ¿Cómo se llamaba el reino del norte? Le quitaron una palabra. Ese se llama Reino de Israel. El nuevo nombre, Reino de Israel. Antes era Reino Unido de Israel. Le quitaron la palabra unido. ¿Cuántas tribus formaron este reino? 10. Acabamos de leerlo. 10 tribus. 10. ¿Cómo se llamó el reino del sur? Reino de Judá. Ya. Miren, acá vamos a ver. El reino del norte se llamó Reino de Israel. El reino del norte se llamó Reino de Israel. 10 tribus. Pero el reino del sur se llamó Reino de Judá. ¿Cuántas tribus? 2. 11. Ya, ahora la pregunta, la G dice, después de la división, ¿cuál de los reinos siguió fiel a la familia de David? ¿El reino del sur o el reino de Judá? El reino de Israel. El reino del sur. El reino de... Ese es en la G. El reino del sur o también se llama reino de Judá, cualquiera. La siguiente pregunta. Reino del... ¿Cuál se rebeló en contra Pastor de la familia de Fernando. David? ¿Qué reino? Del norte. Reino del norte que se llamó el reino de Israel. Ese es en la H. Pastor Fernando. Sí. Pastor Fernando, Sí, hermana. disculpe, me confundí. El reino de Israel es formado por las 10 tribus. ¿Son formados por qué? Ya, el reino de Israel está formado por 10 tribus, ¿cierto? Sí, por 10 tribus. El ¿Me reino de escucha? Israel. Sí, el reino de Israel, Sí. llamado también reino del norte, está por 10 tribus. Ya. Y el reino de Judá es por 2 tribus. Así es. Sí. Ya pasó. Me voy a confundir. Ya. La H dice, ¿cuál se rebeló en contra de la familia de David? El reino de Israel. La I dice, ¿cuál de los 2 reinos tenía el templo? Acuérdense, el que tenía el templo es el que estaba en Jerusalén. Y el que estaba en Jerusalén era el reino de Judá. Claro, el
el reino de Judá era el que tenía El reino de o reino de el Judá. templo de Jerusalén. Ahora, ¿quién lo había construido? Acuérdate, el que no tenía manchado la mano de sangre. Salomón. Salomón, correcto, hermano. Salomón. Acá quisiera hacer una aclaración para que no se confundan. Hay el reino del norte también se llama el reino de Israel. Tiene dos nombres, que es igual. El reino del norte se llama también el reino de Israel. Ya, ahora, él tiene 10 tribus. Ahora, el reino del sur tiene otro nombre que se le llama reino de Judá. Reino de Judá. Que tiene 2 tribus. O sea, hay que aprenderse que tienen 2 nombres cada uno. Reino del sur, reino del norte. Reino del sur, reino del norte. Reino del norte, el reino de Israel. Reino del sur, reino de Judá. Hay que aprenderlo porque en alguna parte de la Biblia o de Ete, le dicen con un nombre, pero ya debemos de saber que tiene 2 nombres. Es el mismo. Ahora, en el 10 dice, años después de la división del reino, fue construida la capital del reino del norte. Fue construida la capital del reino del norte. Samaria. Entonces, ya. Samaria, entonces hubo 2 capitales. De nuevo era, Jerusalén y años Samaria. después de la división del reino, fue construida la capital del norte. ¿Y cuál fue? Samaria. La capital del rey del norte, del reino del norte, es Samaria. De ahí viene Samaria. De ahí viene Samaria. Entonces hubo 2 capitales. ¿Cuál es? Jerusalén y Samaria. Jerusalén era del sur y Samaria era del norte. Pregunta, ¿cuál era la capital? La capital del reino de Judá. Jerusalén. La B. Jerusalén. ¿Cuál fue la capital? ¿Cuál era la capital del reino de Israel? Samaria. 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 Acuérdense del mapa, hermano. Acuérdense del mapa. Es muy necesario acordarse del mapa. Primero abajo está, acuérdense, Jerusalén. Y después la provincia. Jerusalén, su provincia era Judea. Judea. No Perea. Perea está a la izquierda, a la derecha. Más arriba está la provincia de Samaria. Y más arriba de Samaria era la provincia de Galilea. Ya. Entonces, la filmina muestra los 2 reinos después de la división. Ahí ven, ahí está la división. Que tienen alrededor Israel con letra B y Judá con letra P. La A dice, ¿qué letra marca la ciudad de Jerusalén? La P. La P, pues, porque ahí está, ahí está en Judea, está Jerusalén. Ya. La B, ¿qué letra marca la ubicación de Samaria? La B, la B semilabial, o sea, la B chica. Compare este mapa de la filmina con el respaldo 4. Corresponden los reinos de Judá
e Israel exactamente en la provincia de Judea y Samaria del tiempo de Jesús 900 años después? Claro que no. Claro que no. No puede ser, tantos años pasados no iba a ser igual. Ambos reinos continuaron su vida política independientemente el uno del otro y poco a poco se alejaron más y más de Dios. Finalmente, varios siglos más tarde, Dios usó dos poderosos imperios extranjeros para castigar primeramente los pecados del reino de Israel y después del reino de Judá. Fueron los imperios de Asiria y Babilonia respectivamente. Acá hay una aclaración, hermano. Conforme iba el tiempo, acuérdense que el pueblo de Israel era incrédulo, se rebelaba ante Dios, comenzaron a adorar a otros dioses. Cuando el Señor mandaba un profeta, el profeta mientras estaba vivo, estaban bien. Pero una vez que se moría el profeta, ¿qué pasaba? Inclusive estando el profeta todavía presente, como Samuel. Entonces, ¿qué pasó? Se rebelaban y Dios los castigaba. Y aquí fue pasando tantos años y aquí es donde se ve que el reino del norte es conquistado por el reino asirio, por los asirios, y el reino del sur es conquistado por el imperio babilónico, o sea, de Babilonia. Ahora, pregunta es, ¿cuándo castigó Dios a los dos reinos por sus pecados? 5 años después, falso, pues, ¿cómo hace 5 años? Después de muchos años, correcto, después de muchos años fue. Los asirios atacaron desde el norte y aunque quisieron, no alcanzaron a dominar a Jerusalén, en Judá. En el sur donde vivía Isaías, pero sí conquistaron el reino del norte y 700 años antes de Cristo, después de haber destruido la capital llamada Samaria, la capital Samaria, llevaron cautiva a la gente del reino de Israel, a su lejano país de Asiria. 100 años más tarde, Dios castigó también al reino de Judá por medio del imperio de Babilonia, cuyos soldados destruyeron la capital Jerusalén y el templo construido por Salomón, y llevaron a los habitantes a su lejano país de Babilonia. La pregunta, ¿qué fechas entonces deben corresponder? Dice, a la caída de Samaria, ¿quién lo conquistó? ¿Quién lo conquistó a los samarios, al reino del norte? Los asirios. 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Esos fueron los asirios. Ya, ahora, la B. A la caída de Jerusalén. ¿Cuántos años habían transcurrido después de los 700? 100 años. Entonces, si es 700 menos 100, serían 600 años antes de Cristo. La tarea lo dejamos para que ustedes lo puedan hacer. Nos dice, observa el mapa del respaldo 5 y pinte la frontera del reino de Israel con amarillo y la de Judá con verde. Deje un marcador en el respaldo para volver allí. Es pintar nomás. Las ciudades capitales de los dos imperios figuran en el respaldo 5 en las letras A y N. Asiria queda al norte de Babilonia. ¿Qué letra en el mapa del respaldo 5 marca el asirio de Nínive? ¿Qué respaldo 5? Atrás está respaldo 5. Ahí están las letras, ahí están la raya de ida y venida.
Entonces, dice la pregunta en 17, ¿qué letras en el mapa del respaldo 5 marca el reino de Nínive? Ahí tenemos, Nínive. La A, pues, la A, la que está arriba es Nínive. Ahí le pueden poner Nínive si quieren. Así es, correcto. Ahora, está bien, esa es la A, ahí se pone. A, la A, en la pregunta 17. Ahora, la B, Babilonia, capital de Babilonia. Claro, acá tenemos en la N, está correcto, N. N, en la B, N, capital de Babilonia. Ahora la E, el mar Mediterráneo está con la H, ahí se ve, el mar Mediterráneo está, la H, grande está. H, en la E. En la D dice, Jerusalén, capital de Judea. ¿Qué letra? Ahí lo tenemos, la B. La B. Ahí está la B. Claro, ese es. La E, Samaria, capital de Israel. ¿Qué letra? Q. La Q. Ahora, la Egipto. ¿Qué letra? La L. La L. Ahora, el reino de Israel, cuyas fronteras están pintadas en el mapa con amarillo, cayó frente a los ejércitos del imperio asirio. Es la pregunta 18. Cayó frente a los ejércitos del imperio asirio. Unos 700 años antes de Cristo. Fue destruida su capital, Samaria, que figura en el mapa con la letra Q. Y todo su pueblo fue llevado cautivo a Siria, justo en el tiempo en que les ocurrían estas cosas al reino norteño. Vivía en Jerusalén el profeta Isaías. El reino de Judá, cuyas fronteras están pintadas de verde, resistió al ataque asirio, pero cayó frente a los babilonios. Unos 100 años más tarde. Aproximadamente 600 años antes de Cristo. Aproximadamente 600 años que fue destruida su capital. ¿Qué capital era? Jerusalén. Jerusalén, que figura en el mapa con la letra B. Y sus habitantes fueron llevados cautivos a Babilonia, cuya capital del mismo nombre figuran en el mapa con la letra N, que ya le hemos visto, la letra N. Entre los cautivos viajaban el profeta Daniel. Ahora, la caída del reino de Israel. Esta es una imagen de la época grabada en arcilla. Sarjón. Se ha descubierto el 19, este relato del rey asirio que conquistó Samaria. Al inicio de mi gobierno real, la ciudad de Samaria, sitié y conquisté y llevé prisionero 27,000 habitantes. ¿Cómo se llamaba el rey asirio que hizo esta deportación? En el dibujo. Ahí está, Sargón II. Sargón II en el 19, ya está. 20. Los cautivos caminaron unos 1000 kilómetros para llegar al imperio asirio. En ambas deportaciones a Asiria y a Babilonia, solo una parte de la población fue llevada al país extranjero. ¿Los cautivos llevados a Babilonia fueron todos los pobres? No, falso. Todas las personas importantes y diestras que dice que son inteligentes. Está bien, muy bien.
¿Todos los niños? No, no fueron los niños. Entonces corresponde a la letra C. Algunos documentos arqueológicos del rey asirio Sargón II cuentan cómo los asirios, al igual que los babilonios, llevaron solamente una parte del pueblo al cautiverio. Una parte. No llevaron a todos, una parte. Para prevenir rebeliones futuras, la política de los asirios y más tarde de Babilonia era deportar solamente a las personas importantes, o sea, las que podrían gobernar o dirigir a la gente en una guerra de independencia del reino. Independencia del pueblo, diré, conquistado. De la lista siguiente, ¿cuáles son las personas importantes que los asirios habían deportado? Los herreros, sí. Acá no solamente era como los babilonios, acá también los especialistas, los herreros también. Los príncipes, sí. Los esclavos, no, los esclavos no lo querían. ¿Para qué decían? Los guerreros, sí, los guerreros, porque podían luchar por ellos. Los sacerdotes, sí. Los sacerdotes. Los cocineros, ¿para qué? Pues cualquiera puede ser cocinero, cocinero no. Los mendigos, menos pues. Era una carga los mendigos. Los capitanes del ejército, correcto, porque podían servirle en su ejército, sí. Eso iba. Después de la destrucción de Samaria, ¿qué tipo de gente de Israel fue llevado a Siria? Miren la pregunta, por favor, de acá depende mucho. ¿Qué tipo de gente de Israel, 22a, qué tipo de gente de Israel fue llevada a Asiria? ¿Qué tipo de gente de Israel fue llevada a Asiria? ¿Cuál fue? Pastor, los más importantes, así como dijo la... Sí, solamente lo más importante. Ajá, y diestras, dice. No, lo más importante se refiere a todo aquel que tiene un cargo público y son inteligentes, son sabios. Esa es la gente importante. La gente que le iba a beneficiar, no iba a llevar a un pobre, pues no iba a llevar a un esclavo, porque eso más bien lo tenía que alimentar y no sabían hacer nada. Por eso hice a la gente importante, porque abarca un montón de gente importante. Es como hiciera ahora ingeniero, especialista en electricista, lo que van a trabajar por allá en el pueblo. A eso se lo lleva. No los amas de casa, los soldadores. No, las amas de casa no. No, las amas de casa no. Esto se pasa. Ay, chicas, se pasa. Ya, la tarea ya ustedes lo hacen, pues. Ahora, en la 24, en la pregunta dice. No, ¿quién pastor, reemplazó? falta. Pastor, falta. ¿Ah? Falta la B, pastor. Ajá, La B y la falta C. la B y la C. Falta. Del 22. La C, ya. ¿Quién La B profetizó en y la C. Jerusalén en ese mismo periodo? La luz del Mesías brillaría en Jerusalén. Si no recuerda bien la lección, ese fue Isaías, pues hermano. Fue Isaías. Isaías estuvo en 4 reinos. 4 o 5 reinos. Pero ellos ven, Isaías siempre estaba con el reino del sur. No estaba en el reino del norte, porque el reino del norte se había revelado. Sí, Isaías. Ya la tarea del respaldo lo dicen. Pues. Ya. Pero Sargón II no solamente llevó cautivo a los 27,000 habitantes más importantes del reino, sino que según su relato, esto es lo que dijo, reedifiqué la ciudad, se refiere a ciudad, a Samaria, dejando lo mejor de lo que había estado, y habité dentro de ella gente de otro países que yo había conquistado. Había traído gente extranjera. ¿Y a dónde había? Este rey había conquistado otros países y traía a esa gente. ¿Y lo puso dónde? En Samaria.
O sea, la pregunta, ¿quién reemplazó a los antiguos habitantes de Samaria? Los Gente extranjeros. extranjera de otros países que había conquistado. O sea, gente extranjera, ¿verdad? 26 dice, Segunda Rey, capítulo 17, relata los últimos días del reino de Israel, o sea, del reino del norte. Pregunta, ¿qué pecado grave cometieron los hijos de Israel que causó el castigo del cautiverio de Asiria? ¿Cuál fue? Un pecado muy grande que el Señor aborrecía, la idolatría. El pecado de la idolatría. Ellos adoraban pues a imágenes, hechos de aceras, pero que habían traído del país que eran natural. Lo trajeron a Samaria. Ya no eran un pueblo judío netamente, ya no, porque el pueblo que trajo de otro país, o sea, los extranjeros, vinieron y se casaban con las hijas de los judíos y otros, los varones se casaban con las hijas extranjeras y las mujeres se casaban con los varones extranjeros. Entonces ya no era legítimo judío. Y esa gente extraña que habían venido y se habían emparentado tenía sus dioses, los cuales influyeron en su pareja y se desviaron de adorar a Dios. Eso fue una causa muy importante en el cual ya no había judío, judío neto, sino ya estaba entreverado, ya habían nacido padres extranjeros o madres extranjeras. 17. Según de Reyes, ¿de dónde trajeron los asirios la gente para vivir en el territorio de Israel? Hoy trajeron de muchos lugares, de muchos países que habían conquistado. Babilonia, de Muchos Cuta, de Amad, de Seba, de muchos lugares. Y ahora la sé. ¿Qué trajo consigo esa gente al territorio de Israel? Idolatría, pues. La adoración a otros dioses que no eran el Dios de Israel. Jehová Dios, no eran. Según de Reyes 17:41, los extranjeros dejaron de adorar a sus ídolos y comenzaron a adorar solamente a Jehová. Los extranjeros dejaron de adorar a sus ídolos y comenzaron a adorar solamente a Jehová. B. El remanente del pueblo de Israel siguió adorando a los ídolos de las naciones al mismo tiempo que a Jehová. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. ¿Cuál es? La B. La B es lo que sucedió. ¿Qué fue? El remanente del pueblo de Israel, remanente es lo que quedó. Se llevaron a deportación, pero quedó un grupo pequeño. Este grupo se llama remanente. El remanente del pueblo de Israel siguió adorando a los ídolos de las naciones al mismo tiempo que a Jehová. Se adoraban al Dios de Jehová y adoraban a su dioses falsos. ¿Cuál de las oraciones es correcta? Dice. La B habíamos dicho, la A no, la B, solamente la B. Poco a poco el remanente del pueblo del norte de Israel fue perdiendo su identidad como pueblo del Dios viviente. Contra el mandamiento de Dios, se casaron con los extranjeros en el país y se olvidaron de Jehová. Esta gente mestiza recibió su nombre de la ciudad capital de Samaria y se le llamó samaritanos. Y se le llamó samaritanos. 29. Los samaritanos surgieron del mestizaje los descendientes
pobres del remanente del pueblo de Israel con la gente que reemplazó a los deportados y que llegó de países extranjeros. Resumiendo, entonces, podemos decir que 700 años antes de Cristo, a causa del pecado de los habitantes del reino de Israel, Dios usó al imperio de Asiria para castigarlo. Los asirios devastaron la región, Destruyendo la capital de destruyendo la capital de Asiria, no, de Samaria. María. Destruyeron la capital de Samaria y llevando cautivas a todas las personas importantes del reino. Estas nunca volvieron a Israel porque actuando según su política de guerra, el rey de Asiria reemplazó a los cautivos, mandando gente de otras naciones que trajeron consigo la idolatría. Las personas humildes que quedaron en Israel, se mezclaron. Eso es lo que le dije antes. Se mezclaron con estos extranjeros, ¿cómo? Casándose, pues. Y empezaron a adorar a sus ídolos. Al mismo tiempo que adoraban al Dios de Israel. Adoraban al Dios verdadero. Los descendientes de esta raza mestiza son los samaritanos. Para comprender mejor, hermano, cuando el pueblo del norte fue conquistado por el pueblo asirio, el imperio, el pueblo asirio tenía su territorio 1000 kilómetros. Mire cómo el Señor lo trajo. Y lo conquistaron. Y se llevó a toda la gente, ¿qué? A la gente importante. Se llevaron a muchos. Pero ¿a quiénes dejaron? A los pobres, a la gente menos entendida. Entonces, ¿pero qué? El pueblo asirio, como se lo llevó muy lejos, 1000 kilómetros, no lo regresó. No lo regresó. Acuérdense, a lo del sur sí. ¿Con quién? ¿Quién fue como dice su papá, para traerlo? Nehemías, acuérdense. Pero del norte, no. No lo dejó este pueblo de Asiria que regrese nadie. Entonces el poco que quedó ahí y trajeron a los extranjeros, se casaron y se mezclaron la raza. Ya no eran una raza pura de judíos, ya no. Ya habían adquirido, como decir, casi otra nacionalidad, pero que adoraban a otros. Nos quedamos en 31. Ya, 31. Después de su deportación, el reino de Israel perdió su identidad judía. Ya ves, perdió su identidad judía, porque no le permitieron regresar. Pero del sur sí, ahora lo vamos a ver. Y dejó de existir en el norte el pueblo de Dios, surgiendo en su lugar el pueblo samaritano. Así se formó el pueblo samaritano, llamado la provincia de Samaria. ¿Con qué? Con gente que había quedado de la deportación, pero que vinieron los extranjeros a poblar. ¿Y quiénes lo trajeron? Los conquistadores. ¿Quiénes eran los conquistadores? Los asirios. Entonces ya no era una raza pura judía. Ya está muy mezclado. Demasiado. Pregunta, ¿por qué Israel perdió su identidad como pueblo de Dios? Porque la gente importante no fue llevada a cautivo. Falso. Porque ni los cautivos ni sus descendientes volvieron a Israel, sino que fueron reemplazados por gente de otras naciones. Correcta, la ve correcta. ¿Por qué los descendientes de los cautivos pudieron volver a Israel pasados unos años? Falso. Porque fueron reemplazados por una raza mestiza llamada samaritanos. Correcto.
Apunta, mami, apunta. Ahora veamos lo que sucedió en el reino de Judá. Este es el reino del norte, lo que me ve. La caída del reino de Judá. Ahí está. Reconoce estos dibujos del libro 1, donde a la izquierda está el pueblo de Israel bien construido, pero a la derecha es donde los muros están destruidos. Ya, un siglo después de la caída de Israel, o sea, 100 años, el reino de Judá también experimentó el furor de los conquistadores, pero no de los asirios, sino fue del imperio de Babilonia. Nabucodonosor, el afamado rey babilónico, sitió a Jerusalén por casi 3 años, miren. 3 años se resistieron el pueblo de Judá, no se dejó conquistar. Porque le quitaron los babilónicos, le quitaron la ¿qué? Los alimentos, el agua, por eso pudo conquistarlo. Ahora, por casi 3 hasta que la hambrienta ciudad se rindió, ¿no le? Se rindió y quemaron todo lo quemaron después de rendirse. El hermoso templo construido por el rey Salomón también fue destruido. El desastre ocurrió ¿cuándo? 600 años antes de Cristo. $600 años antes de Cristo. Y la gente importante fue deportada. Entre ellos iba el profeta Daniel. Por eso Daniel estuvo en el pueblo babilónico. Pero a diferencia de Israel, Judá no dejó de existir. No dejó de existir. Se mantuvo. Porque 70 años después los judíos volvieron a la ciudad. ¿De qué? ¿A qué ciudad se refería? De Jerusalén. En el mapa de respaldo 5 hay 2 flechas entre Israel y Babilonia. Una de ida y otra de vuelta. Pinte ambas flechas de verde, indicando que los deportados habitantes volvieron a la ciudad, manteniéndola. Ya. ¿34, no, hermana? Sí, Sí, pastor. 34, pastor. ¿Por qué dejó de existir Israel como pueblo de Dios? Porque ni los cautivos ni sus descendientes volvieron de la deportación. Fueron reemplazados por extranjeros. A diferencia de Israel, ¿por qué no dejó existir Judá como pueblo de Dios? Porque pasados 70 años los descendientes de los cautivos volvieron a Jerusalén. Acuérdense de Nehemías. Entonces, los descendientes. Pastor Fernando, entonces los descendientes de los cautivos, esos fueron los que volvieron a Jerusalén. Sí, pero de los cautivos del reino de Judá. Que los cautivos se lo llevaron a Babilonia. Claro, claro. Pero el rey ahí dejó libre después para que volviesen. Y volvieron pues. Pero después de eso volvió pues Nehemías y construyó el templo. El templo. Yeah. En cambio la del norte no volvieron. ¿Por qué? Porque ese rey Sargón II no lo dejó. No lo dejó. En cambio, el rey Nabucodonosor lo soltó. Sí lo dejó. Lo dejó, que volviesen. Pero después de 70 años. Después de 70 años, hermano. Así. Así es. Sí. Entonces tenemos acá. $35. Dice así. Marque con I la frase que corresponde a Israel y con J la frase que corresponde a Judá.
llevado cautivo 600 años antes de Cristo. Claro, esta es la J, Judá. J. B. Llevado cautivo 700 años de Cristo, antes de Cristo. Sí. Israel. La I. Ujú. La I. Se refiere a Israel. ¿Llevado cautivo a Siria? Sí. La I. ¿Llevado cautivo a Babilonia? Esta es la J. Wow, Judá. Babilonia, el pueblo Judá, y Ujú. del rey del norte a Asiria. Entonces, la E, los descendientes volvieron después de 70 años. ¿Y quiénes Sí. volvieron? Judá. Judá. J. Judá. Ahora, ¿los cautivos fueron reemplazados por extranjeros? Sí. Judá. ¿Pero en qué reino? La J. I. Y no, I. Ah, sí, de Israel. No es que ya no Ya. bien. ¿Perdieron su identidad como pueblo de Dios? Sí. Sí. ¿Quién fue? La I. La Israel, El reino del Israel. norte, pues, Claro. perdieron. Porque fueron poblados por los extranjeros. Ajá. No permitieron su identidad como pueblo de Dios. La Judá. J. Mm. 36. Explique por qué el pueblo de Israel perdió su identidad como pueblo de Dios. Porque se mezclaron con los extranjeros. Pues. Mm. Porque se mezclaron con los extranjeros. B. Explique por qué el reino de Judá no perdió su identidad. Porque los descendientes regresaron. Porque los descendientes regresaron del exilio. Del exilio. Alain Mías dice la pregunta, ¿en qué condiciones encontraron a Jerusalén? Lo deportaron que volvieron a Judá. ¿Cómo estaba la ciudad? Volvieron, pero ¿cómo estaba la ciudad? Dice que Destruida. claro, los muros estaban destruidos. Ujú. El pueblo, el templo también estaba destruido. Bueno. Jerusalén no había gente, casi no había gente. Ahora, ve, ¿qué tuvieron que hacer? Es reconstruir, pues, reconstruir la ciudad, o sea, los muros de Jerusalén. Y la construcción del templo. Una es reconstruir primero, reconstruir los muros de la ciudad. Y el otro es construir el templo. Y no solamente el templo, muchas casas habían invadido y se habían roto. Tuvieron que también ir a sus casas a construir. Dice así, primera causa del odio, según Edra 4:1-2, dice, cuando la gente de Judá empezó a edificar al segundo templo en Jerusalén, ¿qué hicieron los samaritanos? Querían boicotearlo, pues se ofrecieron su ayuda. Ofrecieron su ayuda para... La B, sabiendo que los samaritanos habían mezclado su adoración a Jehová. Sabiendo que los samaritanos habían mezclado su adoración a Jehová, los extranjeros se refieren, con adoración a los ídolos de otras naciones, ¿cómo reaccionaron los judíos ante su oferta de ayuda? Según Edra, Buenas noches. Diga. el pueblo judío lo rechazó porque tuvo una sospecha que iba a intervenir para no construirse. Rechazó el ofrecimiento de ayuda.
O rechazó la oferta nomás. La C. ¿Qué hicieron los samaritanos? O sea, que ante este rechazo de su ayuda. Pero acá viene la envidia y la que no querían. Desanimaban lo que estaba trabajando. Lo amenazaban. Los asustaban. Ahí se descubrió lo verdadero que querían ellos. ¿Cuál era? No permitir que lo construyesen. Ahora, ¿qué nombres pusieron los judíos a los samaritanos? Los enemigos. Los enemigos. Según Nehemías 4:1-2. ¿Quién puede leer, por favor? Nehemías, capítulo 4, 1 y 2. Nehemías, capítulo 4 ya. Cuando los judíos comenzaron la reconstrucción de los muros de Jerusalén, el enemigo, el gobernador de Samaria, se le opuso. Ya ves, cuando oyó Sanbalá que nosotros edificamos, ¿quién fue? Sanbalá, pues. ¿Cómo se llamaba el gobernador? Sanbalá. Conté al último. ¿Cuál era su nacionalidad? Samaritano. ¿Qué actitud tuvo hacia la reconstrucción de los muros de Jerusalén? Ahí está. Hemos leído. Se enfureció y se mofaban de los judíos. O sea, en otras palabras, se burlaban. Se enfureció y se mofaban de los judíos. Entonces, la primera causa de odio entre los samaritanos y los judíos fue que los samaritanos se opusieron a los judíos tanto en la reconstrucción del segundo templo como en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. De los muros de Jerusalén. Segunda causa de odio. Josefo dice que Sanbalán construyó un templo rival sobre el monte Gerizim para que los samaritanos no tuvieran que adorar en el nuevo templo de Jerusalén. ¿Cuál fue la segunda causa de odio entre samaritano y judío? Su templo de Samaria, pues, el templo de samaritano. El templo samaritano. Alrededor de 100 años antes de Cristo, los judíos atacaron a Samaria y destruyeron el templo samaritano. Aunque los samaritanos quedaron sin templo, ellos seguían adorando y observando fiestas religiosas en el mismo monte. ¿Qué monte era? Era el monte Gerizim. Acuérdense que una vez le hablé. Gerizim. Ese es el templo de los samaritanos, en donde iban a adorar. Lógicamente los samaritanos odiaban no solamente a los judíos, sino a su templo en Jerusalén. Se daban cuenta que un judío pasaba por Samaria cuando iba a adorar en Jerusalén, lo vio un samaritano y le preguntó, ¿hacia dónde vas? Y le contestaba, voy a Jerusalén. Dijo, a orar. El samaritano respondió, sería mejor que orases en este monte santo antes que en tu casa maldita. O sea, insultaba. ¿A qué se refiere la frase? Este monte santo, el monte Gerizim. Como era samaritano, creía en el monte de Gerizim. B. ¿A qué edificio en Jerusalén se refiere ella? Al templo de Jerusalén.
¿Cómo debían adorar a Dios tanto los judíos como los samaritanos según Jesús en Juan 4:24? Este es muy importante que lo lean. Pastor Fernando, falta Sí, la hermana. pregunta 44. ¿Qué va? Recuerde que Juan nos relata que en el año de preparación, así, Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana, ¿sí? Pues, cuando iba a sacar agua. Cuando pasó por esta provincia, lea la pregunta de la mujer samaritana a Jesús en Juan 4:20. 4:20 dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ¿cuál sería? Sería lo siguiente: ¿a qué monte se refiere la mujer samaritana? Al monte Gerizim. Para los samaritanos, adoraban en el monte Gerizim. ¿A qué edificio en Jerusalén se refiere ella? Al templo de Jerusalén. Al templo de Jerusalén. 45. ¿Cómo debían adorar a Dios tanto los judíos como los samaritanos según Jesús en Juan 4:24? Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, la respuesta sería en espíritu y en verdad. Eso lo dice el Señor ahorita. 46 dice: ¿cuáles eran las causas de odio entre samaritanos y judíos? Acá viene. La reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén. También está correcto, la reconstrucción del templo y los muros de ¿qué templo? Templo de Jerusalén. La reconstrucción y posterior destrucción de los judíos del templo de Samaria en Gerizim. Entonces, la C está bien, ambas. Ambas. ¿Cuáles fueron las dos causas principales de odio que existía entre los judíos y los samaritanos? Las dos causas. Las dos causas lo tenemos acá, en la 46, la A y la B. Esas son las dos causas. La primera causa es la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén. Y el 2 sería la construcción y posterior de destrucción de los judíos. La construcción y posterior a destrucción de los judíos del templo de los samaritanos en Gerizim. Le había dicho que no solamente no, sino ambas. Estas son las dos respuestas de la 47. Porque siempre le he dicho que repite la misma pregunta, pero con otras palabras, para poder así afianzar el conocimiento. En Lucas 9:51, ¿por qué los samaritanos no recibieron a Jesús? ¿Por qué los samaritanos no recibieron a Jesús? Porque justamente iban a Jerusalén. Lucas 9:51. Porque justamente iban a Jerusalén. Ya, ahora, ¿cómo se llamaban los discípulos que se enojaron? Dos discípulos de Jesús eran Jacobo y Juan. Los hermanos eran hermanos. ¿Qué querían los discípulos que hicieran Jesús? Como dice en Elías. ¿Qué querían los discípulos que hiciera Jesús? Mandó que se iba a que los queme. Y dice así: pidió a Jesús, pidió fuego del cielo y destruir ¿a quién? A la ciudad de Samaria.
y destruir a los samaritanos. Según Lucas 9:55. Dice así. Entonces volviéndose a él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. La respuesta sería, lo reprendió. Los reprendió a los dos. Porque ese no era el actuar de Jesús, no era. Jesús no era de destruir, al contrario. Nuestro Señor Jesucristo cuando vino demostró amor. ¿Por qué? Porque quería salvar al mundo, no destruir. No destruir. Por eso lo reprendió a estos dos discípulos, los hermanos Juan y Jacob. Por eso lo reprendió. ¿Por qué? Porque ellos querían violencia. Y Jesús no era de violencia. Es todo lo contrario. Era amor, era. Al contrario, quería conquistarlo. Y fue así.